Y bueno, quiero, quiero empezar este webinar agradeciendo a Cristóbal. Es el primer invitado que tenemos de tan lejos, desde España. Él es chileno, pero reside desde hace muchos años en Barcelona. Eh, es un gran amigo. Vamos a hablar hoy de rinoplastia y perforaciones septales y manejo y uso de tecnología. Esta es una foto del año pasado que lo fuimos a visitar en quirófano junto con Belén ahí en el San Juan de Deu a ver un fibroangioma que la verdad que fue muy amable Cristóbal en recibirnos, mostrar su hospital eh, en donde él se encarga de la parte de rinología, de base de cráneo. Vamos a hablar un poco sobre Cristóbal. Eh, Él tiene la especialidad hecha en el Hospital Clínic, tiene un doctorado en medicina y tiene hecho un MBA, porque le gusta bastante estudiar, aparentemente. Estudiar y es una persona muy inquieta, es una persona muy hábil quirúrgicamente, es una gran persona, un tipazo, es un buen docente, es un tipo muy proactivo. Él se encarga de la parte de rinología, de rinoplastía y base de cráneo en el departamento de otorrinolaringología del Hospital San Juan de Deu, que si no me equivoco debe ser uno de los hospitales o el hospital pediátrico más importante de Cataluña y uno de los más importantes de España. Inclusive actualmente Cristóbal es el presidente de- del capítulo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología de la parte pediátrica, o sea, de otorrinolaringología pediátrica. También trabaja de manera privada en Clínica Rinos, en Centro Corominas Tecnon, y es el director del Barcelona Rhinology School, que lo lleva a cabo hace muchos años, de la cual tuve el honor de participar hablando de fístulas de líquido cefalorraquídeo, que pueden ver muchas de esas charlas de la mía y de otras y de Cristóbal en su canal de YouTube, e inclusive seguirlo por redes, porque la verdad que siempre está teniendo muy buenas ideas, siempre organiza cursos como el Toca Narices, que estuvo Surellas en el DIR, si no es así, y muchas otras cosas. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, acá le dejo el contacto del doctor del mail por cualquier cosa si se quieren comunicar. Y sin mucho más preámbulo, le vamos a dejar la palabra a Cristóbal para que arranque su charla. Súper. Oye, muchas gracias, Carlito, por la invitación, primero de todo, por el cambio de horario, para no hacerme dormir tan tarde. Y gracias a los que se han despertado temprano por estar aquí escuchándome, a hablar de... Hoy no voy a hablar nada pediátrico, sino más de lo que hago más en la parte privada, que es rinoplastia y perforaciones septales, ¿vale? Eh, ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto, vale. Primero, a mí me gusta siempre empezar con esto, de que yo aquí no les traigo ninguna receta y no quiero imponer nada, sino que es como yo he ido moldeando mi práctica y lo que me funciona a mí. Yo creo que el mensaje es ese, o sea, de aquí saquen las cositas que les funcionen a ustedes y tiren para adelante haciendo su forma más que de estar buscando la fórmula mágica en alguna otra persona. Entonces, ojalá les sirva las cosas que les voy a contar y si no, gracias por escucharme. Bueno, para mí lo más importante, y aquí lo pongo, es tema de calidad de vida, ¿vale? Como pueden ver aquí, la calidad de vida de pacientes con perforaciones septales, la afectación es muy similar a la afectación de pacientes con rinosinusitis crónica. Ya sabemos que de la rinosinusitis crónica que se asocia mucho, o sea, no se asocia, sino que se iguala a los pacientes con diabetes o enfermedades crónicas bastante invalidantes y entonces podemos inferir que afecta bastante. No a todos los pacientes, afortunadamente. También debo decir que no tengo ningún estudio que lo avale, que yo sepa, pero por cositas que hemos estado probando aquí con gente del Barcelona Supercomputing, el clima, la humedad afecta mucho a la sensación que tengan los pacientes. Aquí Barcelona es un clima bastante favorable para pacientes
para la nariz de los pacientes, pero por ejemplo Madrid o lugares más secos es bastante infavorable, ¿vale? Eso tenerlo presente a la hora de enfocar estos pacientes, porque yo solo reparo aquellas perforaciones que tengan una afectación, porque si no lo vas a operar y el paciente puede decir, oye, estoy igual, sí, me la cerré, pero no lo veo y estoy igual y no generas ese impacto que muchas veces es lo que está buscando la gente más que decir que tiene la perforación cerrada. Dicho esto, hay pacientes que les raya mucho tener una perforación y te la piden que se la cierres aunque no tengas síntomas. Estos tómenlo con pinza porque a veces si lo haces puedes tener más problemas después que si no los tocas, ¿vale? Entonces, eso ya me lo da un poco pasar por varios pacientes, por varios problemas y a veces cuesta mucho enfocar a estos pacientes, ¿no? Luego, esta es cuando indicamos nosotros esta cirugía, ¿no? Entonces, ya les dije, uno es la calidad de vida, que hay afectación. Evidentemente, cuando vamos a reparar una perforación septal y quiere un cambio estético, tienen que haber deformidades estéticas, la perforación y que el paciente realmente requiera o quiera y te pida que le arregle las dos cosas, porque hay pacientes que muchas veces dicen, no, arregla la perforación y ya está, o arrégleme por fuera y la perforación me da igual, ya me aguanto las costras o los sangrados que pueden ser puntuales, ¿no? Eh, entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Aquí, vale. Lo otro también es los beneficios que yo le voy a dar con la cirugía combinada, porque hay gente que también prefiere hacerlo escalonado, que también a veces hay que hacerlo así, escalonado, pero muchas veces se puede hacer, y en la gran mayoría se puede hacer de una, y al final le ahorras una anestesia al paciente y facilitas todo el proceso postoperatorio, ¿vale? Perdón, vale. Esto no es nada nuevo, ya ven aquí que el 2018 ya Cridel publica 31 años de experiencia de perforaciones y rinoplastia. Entonces es algo bastante antiguo y con unas tasas de éxito bastante altas, más o menos que son las que se mantienen a día de hoy, ¿no? Quizás más de uno, podría decir que es sobre un 80% en perforaciones de un 2%, o sea, estamos un poquito mejor, pero más o menos los porcentajes se han mantenido a lo largo de la historia, o sea, hay tanto bombo y platillo, pero seguimos haciendo, como pasa siempre en medicina, siempre si te metes a escarbar, la gente de antes ya lo venía haciendo igual o mejor que tú. Pero esto es importante porque tampoco eh, tenemos una base científica importante que avala lo que estamos ofreciendo, ¿no? Eh, y aquí vamos a meter, como la charla, y dijo Carlos, un poquito de tecnología. Y esto para mí es un desarrollo que también propio. No sé si alguien está en la charla que di hace 1 o 2 semanas en CEMIC también, de inteligencia artificial. Yo, y mostré esta misma imagen, yo a todos mis pacientes los visito ahora con este Medical Scribe, que es Spignosis, con la intención de captar todo lo que ellos me están diciendo y me piden. Yo después valoro ese informe y veo si realmente el paciente em, necesita esta cirugía o si no está buscando, o también permite filtrar, por decirlo de alguna manera, oye, el paciente quiere más solo una rino o solo más una perfo. Entonces puedes enfocar un poco mejor la consulta haciendo esta revisión, ¿vale? Entonces yo a día de hoy también porque conflicto de interés es mío y lo uso, lo estoy haciendo con todos los pacientes, pero sobre todo en estos pacientes le pongo mucho énfasis a que me quede todo grabado y estructurado, porque después se pueden hacer cosas entretenidas, como veremos a continuación. Esto es un poco el informe que me hace, ¿vale? Que aquí está bastante resumido, pero yo puedo, como tengo toda la transcripción, puedo meterle un poquito más de inteligencia y sacar más data, ¿no? Ay, perdón. Y aquí vamos. Esto recién lo estamos trabajando, pero yo todavía no lo tengo en Spignosis, pero ya pueden ver que a través de el procesamiento del lenguaje natural,
o sea, de la transcripción que tengo con Spignasis, yo puedo hacer una valoración de la calidad de vida del paciente, independiente de que él me esté diciendo que está bien o que está mal. Esto va a ser de gran ayuda y para los que hacemos rinología, que está muy asociado a expectativas, a cómo se siente el paciente. Son pacientes con una carga psicológica bastante importante. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, en un postprocesado de información, eh, evaluar bien y quizás vamos a poder escoger con mejor pinza y eso también, si coges un mejor paciente vas a tener mejores resultados, ¿no? Esto ya se está haciendo, las bibliotecas ya están saliendo, las bibliotecas de codificación de Python, por ejemplo, ya están saliendo para hacer todos estos procesados y nosotros ya estamos jugando con esto. Eh, Esta es mi experiencia. Yo a día de hoy tengo, creo que 37, no sé si no me equivoco. Y aquí más que nada lo que vean es de mi total de mi paciente, más o menos un 30% de los pacientes con perforaciones septales le hago una rinoplastia concomitante y podemos ver cómo realmente tienen una mala calidad de vida, más o menos la calidad de vida se ajusta a lo que está en los estudios que les mostré al inicio, ¿vale? Alrededor de 50, entre 40 y 60 o menos afectación, pero realmente si los operamos les mejora bastante. Luego la escala visual análoga de obstrucción nasal, de congestión, de costras, perdón, y de sangrado baja y la general también mejora bastante. Esto lo tengo a los 6 meses y mejora bastante. Generalmente se tiende a mantener cuando hacemos un seguimiento a largo plazo. Yo tengo un par de pacientes, los resultados caen un poco, o sea, empeoran un pelín. Pero se mantienen bastante estables y los pacientes bastante contentos a largo plazo. Tampoco tengo tanta experiencia para decirle a 15 años, pero más o menos se tienden a mantener, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero, planifico, ¿no? Planifico la cirugía para mí y es lo que le estaba dando el rollo ahora comienzo es hacer bien la historia del paciente, ¿vale? Estos pacientes vienen con bastantes cosas, sobre todo acá en Barcelona hay bastante abuso de droga, entonces hay que ser muy exhaustivo con eso, hay que dejarlo muy claro que no pueden volver a consumir, que tienen que estar limpios, que no es un juego y pueden haber bastantes problemas, ¿vale? Luego hacemos un tag. Yo en consulta tengo un combine, entonces se los hago ahí mismo. La imagen que obtenemos me sirve bastante para hacer una planificación de qué es lo que hay, sobre todo también si hay sinusitis o no sinusitis concurrente, la actividad, si hay mucha eh, actividad osteogénica asociada a la inflamación crónica y eso también te sirve para planificar un momento bueno para hacer la cirugía. Si vemos mucha actividad inflamatoria, quizás es mejor hacer un tratamiento médico, esperar un poco, reducir la inflamación y luego ir a la cirugía. Evidentemente la evaluación endoscópica, ¿vale? Para ver la calidad de la mucosa. Y luego, súper importante, discutir y dejarle claro a los pacientes los riesgos y los beneficios de esta cirugía en conjunto, ¿no? Que para mí que es importante la causa. No es lo mismo hacer una cirugía en un paciente que tiene una perforación post-septoplastia, que en un paciente por consumo, que en un paciente con una enfermedad autoinmune activa o en un paciente con el nose picking, ¿no? Que se toca mucho la nariz. No es lo mismo y no es lo mismo ya entrando en pacientes que ya lo veremos con usuarios de drogas, no es lo mismo en un paciente que aún tenga actividad inflamatoria secundaria a la droga, aunque haya dejado de consumir, o incluso hay pacientes, como ustedes bien saben, genera una enfermedad autoinmune que a día de hoy se sabe que está más asociada al uso de levamisole cuando cortan la droga, que lo vemos aquí, que da estas lesiones bastante grandes, bastante feas. Eh, Claro, todo esto tenemos que tenerlo en consideración para decir, oye, ¿cuándo vamos? ¿Esperamos? ¿Cuánto tiempo esperar después del,
del stop del abuso de drogas, ¿vale? Y son importantes. Aquí, cuando hablamos de este tipo de lesiones, el anticuerpo importante es el antielastasa, que si sale positivo es un indicador bastante fidedigno de que hay una actividad autoinmune asociada a cocaína y que debiéramos esperar y no hacer cirugía si esto está activo. ¿Vale? Y aquí hay una cosa que lo mismo, todo esto es nuevo, ¿ah? Entonces todavía no lo tenemos implementado, pero que aquí la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Estos son modelos de lenguaje que permiten discernir si el paciente está o no consumiendo, analizando la forma en cómo se expresa, ¿vale? Por eso también yo estoy realizando mucha información. Yo uso el Speaknosis para captar todas estas transcripciones y el uso de palabras, porque me ha pasado que operas a pacientes, va bien, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y después se empieza a ir todo a precipicio. Y claro, te empiezas a cuestionar, oye, ¿qué hice mal? ¿Soy malo? ¿Voy a dejar de hacer esto? Fatal. Y luego de 6, 8 meses que vas sufriendo, el paciente, bueno, un muy buen paciente, te entiende, te dice que ha seguido consumiendo a lo largo de todo este proceso. Claro, aquí, y lo digo porque me ha pasado una paciente que la quiero mucho, que se ha destrozado la cara por esto mismo, a pesar de haber obtenido un resultado muy bueno y ahora no puedo hacer nada más. Entonces, me he metido mucho a ver cómo puedo intentar diferenciar y identificar estos pacientes que consumen, porque realmente, como dice Doctor House, todos mienten y en mi experiencia la gran mayoría miente y muy poquitos les puedes hacer caso. Entonces, ahora estamos trabajando con esta gente ya lo está tratando, sobre todo más a nivel de salud pública y todo, y en programas de droga, pero si lo podemos agregar a nuestro armamentario, va a ser genial. Eh, Aquí 3/4 lo mismo, luego, y esto aún no hemos hecho nada, pero lo estoy persiguiendo, es entrenar modelos que a partir de una imagen de TAC ven que todas son diferentes, lo que habla, perdón, lo que hablaba de la actividad ósea aquí es diferente que esta, que está ocupado, pero los huesitos están bastante conservados, a pesar de que tenga una perforación en el paladar. Que a partir de una imagen de TAC me pueda decir o me puede orientar la causa o lo que esté pasando por debajo, ¿no? Y esto es entrenar modelos. Si se anima alguien, juntamos muchos pacientes, porque aquí se necesitan miles de tags y cosas, y hacemos algo entretenido. Se los dejo ahí, yo aún no lo tengo en mente, pero no he avanzado en esto. Vale, ahora nos vamos a ir de lleno a cómo vamos a cerrar la perforación, ¿no? Generalmente ahora lo que hago yo es las divido en mediana pequeña o mediana grande, ¿no? Y el punto de corte lo pongo en 2 centímetros. En casi todas, hasta 3,5, diría yo. Depende de la ubicación, evidentemente, pero estoy usando el colgajo arterietmoidal anterior. Está muy de moda el colgajo de palatina, funciona bien, pero para mí es más fácil este y he decidido usar este. No por eso hay algunos casos que sí que decido, perdón, usar el de palatina, pero son muy puntuales porque siento que es un colgajo que va contra la gravedad y a pesar de ser muy bueno, a mí no. Yo creo que con el de arteria etmoidal, que te demora 10 minutos en hacerlo, eh, va mejor, ¿vale? Esto hablando cuando hay soporte osteocartilaginoso, ¿vale? En el 95% de las veces. A veces se puede hacer sin soporte, hay que ir con más cuidado, pero cuando hay soporte, directo. ¿Qué pasa? Cuando no hay soporte osteocartilaginoso, aquí nos ponemos todo inventivo y hay una cantidad, y a mí me pasa, me pongo igual que este dibujito, con la cantidad de colgajos que hay. Aquí puedes sacar los colgajos que quieras y muchos más, ¿vale? Realmente para mí, cuando no hay soporte osteocartilaginoso, eh, intento no operar. Intento ver el colgajo más fácil y,
y que me dé un alto porcentaje, ¿vale? Ya lo hablaremos. Generalmente me quedaré con el de palatina o el de arteria etmoidal anterior, ¿vale? Los colgajos, si les soy sincero, colgajo de pared lateral, y que he hecho unos cuantos, eh, es complejo y no sé si vale la pena hacer una cirugía tan grande con un resultado un poco incierto, ¿vale? Eh, y luego ya el colgajo de pericráneo, generalmente ya está en desuso para reconstrucciones totales, eh, porque los resultados no han sido muy favorables. Hay que elegir muy con pinza a los pacientes. Quizá una perfo no total, sino de unos 4,5, 5, es una buena indicación para hacer un pericráneo. Lo que pasa es que convencer al paciente de pasar por eso, tela también, ¿vale? Perdón, ¿vale? Eh, no me voy a detener aquí, pero aquí esta imagen, como esto va a quedar grabado, luego es muy bonita para que entiendan de dónde vienen las arterias. Y yo en mi mente tengo esta arteria que son ramas de la posterolateral nasal. Yo puedo dividir el cornete superior por cara medial y cara lateral, y tengo estas dos arterias que van divididas. Esta medial se anaptamos aquí con una ramita del angular que entra por acá, y los tengo en mi mente para la hora de diseñar colgajos para lo que quieran, ¿no? Entonces, es un dibujito bastante útil. Arteria etmoidal anterior y posterior. Si ven bien, el pedículo del colgajo de arteria etmoidal anterior generalmente tiene ramas de la posterior y de la anterior, ¿vale? Aquí está muy idealizado, muy netter, pero realmente esto nace aquí y nacen hacia abajo y está también. Entonces, generalmente un colgajo mixto, aunque se llama arteria etmoidal anterior, de ramas, incluso de la media. Lo que les decía, colgajo arterial etmoidal anterior, aquí lo tenemos. Luego lo veremos en la cirugía, pero en fácil, incisión posterior, cabeza del cornete superior al techo de la fosa por el septo, bajo. Siempre comenzar con esta incisión, si no les va a estar goteando sangre de delante si empiezan por la incisión anterior. Siempre en nariz, cuando hagamos colgajos, comenzar por la incisión más posterior. Eh, cabeza, cornete superior, a nivel del septo, al techo, bajamos, ¿vale? Se puede robar un poquito el rostrum, bajamos a la coana, mantengámonos siempre en el suelo óseo, perdón, bueno, aquí también, suelo cornete, suelo óseo. Podemos robar todo el meato inferior, pared lateral, o incluso quitar alguna parte del cornete. Yo he llegado a hacerlo con el cornete completo, dándole toda la vuelta, pero esta parte generalmente ya les queda más como colgajo libre, más que como un colgajo pediculizado, porque la arteria no llega hasta aquí, ¿vale? Evidentemente. Luego seguimos con la incisión de pared lateral o meato inferior por el suelo de la fosa. Comunicamos la incisión inferior anterior, que yo siempre la mantengo a nivel de la apertura piriforme, ¿vale? No voy más hacia el vestíbulo porque es tejido que ganarás 1 o 2 milímetros, pero no es de muy buena calidad. Y luego comienzo la incisión a la altura de la cabeza del cornete medio, a nivel del septo, superior a inferior, y comunico con la incisión anterior. De esa manera evito que me vayan cayendo las gotitas. Si empiezas de abajo arriba, perdón, la incisión siempre la empiezo de abajo arriba, perdón. Es la anterior. Para que no vayan cayendo gotitas de sangre y te vaya manchando el endoscopio. Y luego el siguiente paso es una septoplastia simple, que es levantar el colgajo a nivel de subperióstico y subpericóndrico a nivel de septo y de suelo, ¿no? Ay, perdón. Vale, esta es la idea y hacemos esto. Yo no pongo tantos puntos, generalmente pongo estos dos, uno, dos, o este y este, uno superior y uno anterior, ¿vale? Con esto es suficiente, como es un colgajo que cae, si lo suspendo de la gravedad, cae a favor de la gravedad, eh, cubre esto bastante bien. ¿Cuáles son mis pasos? Yo opero en dos modalidades, o anestesia general
o en anestesia local con sedación muy profunda. El anestesista que tenemos es un crack, es como si estuviera en general. Pero claro, cuando yo hago en local y sedación, tengo que sí o sí filtrar la nariz con anestesia y vasoconstrictor, ¿vale? Entonces, cuando hago general, cuando hago con local y sedación, perdón, siempre tengo que poner anestesia tópica y adrenalina. Lo que para mí no me gusta tanto porque siento que la adrenalina en un colgajo no va muy bien. No pasa nada, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Pero bueno, son cositas, son detallitos que a veces me quedan dando vueltas en la cabeza. Cuando es general, yo uso suero para generar una hidrodisección para facilitar la disección, nada más. O a veces no pongo nada y hago un colgajo directo. Pero si es general y no necesito anestesiar la zona, prefiero usar suero para dejarlo con la menor vasoconstricción posible el colgajo. Perdón, ¿vale? Luego, ¿qué hago? Anestesio primero, ¿no es cierto? Luego, si el paciente requiere una costilla, me voy a sacar la costilla. Yo costillas no saco toda la costilla, saco lo que más o menos voy a necesitar. Generalmente saco la mitad de la costilla, la mitad a nivel circular. No le doy toda la vuelta, sino que saco el trozo que voy a necesitar y luego lo corto y hago esto. A lo largo del tiempo, al principio sí que sacaba todo como se hace clásicamente, le das toda la vuelta y cortas el trozo de cartílago, pero siempre me quedaba la mitad o bastante costilla. Entonces dije, oye, ¿para qué voy a estar sacándole toda la costilla si no uso tanto? ¿Vale? Eh, entonces, cuando saco lo que necesito. Si necesito mucho, la saco completa y si necesito poco, saco lo que necesito y ya está. Además, con eso proteges la parte inferior de la pleura, menos riesgo de neumo y menos dolor. Y la verdad que a nivel de cantidad de material es suficiente. Estoy contento y los pacientes no se quejan casi de nada. Cuando le sacas todas, generalmente se quejan un pelín más. Tampoco se quejan tanto, no creen tanto. Luego de sacar la costilla, la dejamos en solución con antibiótico, la dejamos guardadita. Creo el colgajo, ¿vale? Creo el colgajo, lo levanto y lo dejo dentro de la nariz. Y luego me voy a la rinoplastia, ¿vale? Esto un poco para que vean, este es un paciente con nariz en silla a montar, este es postseptoplastia y le hicimos un combinado. Tenía una perfo, quería arreglarse un poco el perfil y le arreglamos el perfil con rino y perfo, ¿vale? Aquí les voy a mostrar un caso para que vean un poco tema de perforaciones septales, porque los pasos de rinoplastia son los típicos. Este es un caso que me invitó Pepa, que el doctor Villarroel, con el que yo trabajo y estamos juntos. Yo le voy enseñando un poquito, él me enseña más a mí, él a mí, pero le voy enseñando un poquito. Y es el típico caso que te invita, oye, vente acá, vamos a hacer un caso que quiero empezar a hacer esto, ¿no? Paciente de 60 años, no tenía ninguna historia clínica importante, sí que tenía una septoplastia, ¿vale? Esto fue lo que hicieron en la septoplastia, la técnica clásica de Cotte, los cuatro túneles, le quitaron condromomediana, bueno, una septoplastia clásica, le hicieron una turbinoplastia, ¿no? Entonces, cuando te dicen eso, digo, vale, me imagino que si me invita voy a ir ahí, será un casito fácil para para empezar, ¿no? Y me encuentro que no es el caso. Y luego aquí les pongo, a mí me encanta esquiar, y ahora les envidio porque van a entrar al invierno ustedes, pero un poco como me pasó como cuando con mi hijo, ¿no? Que me dice, papá, vamos por aquí, que ya me siento con confianza, ¿no? Y digo, vale. ¿Y qué haces tú como cuando Afoot estás and empezando? lighthearted, Acompañas nomás I y le keep das to the todo el ánimo core, posible, porque si el hombre se anima, tienes que estar healthy, ahí a la par. Eh, free, y esto cuando the ustedes world empiecen o si ya fulfilling. comenzaron a hacer estas cosas, muchas The veces te long encuentra que, path before me mierda, el leading desconocimiento a wherever veces I te lleva a choose. casos complejos que uno no tiene mucha Henceforth I ask idea, o a not veces se lo what encuentra ahí en fate el may pabellón y dice, mira, ¿qué hago? I Y myself siempre have pueden ir con alguien que te to diga, oye, dale nomás, tú dale y vamos juntos henceforth y I lo but sacaremos will adelante. Siempre vas a ver algún loco que va a postpone estar haciendo lo mismo que tú.
que le puedes pedir ayuda y te tiras y lo que sea, y bueno, ya el enano baja perfecto, baja bien y te contentas, ¿no? Entonces, pongo este video porque es un poco lo que me pasó con Pepa, que me dice, bueno, vamos a hacer un casito fácil y me trae este caso con perforación, con rino y a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces, claro, este paciente hicimos toda la secuencia, le sacamos la costilla, pacientes mayores de 50 años, costillas medias calcificadas, que son un rollo, ahí sí que hay que sacar lo máximo posible porque obviamente te encuentras con zonas. Y en este caso ya tenía una septoplastia, mucho soporte osteocaliginoso no tenía, lo que hablábamos, pero consideré que aquí sí que había suficiente margen y soporte estructural para sacar un colgajo arterial y vamos con la secuencia, vemos cabeza, no sé si ven mi cursor, pero cabeza del cornete superior, lo que decía, arriba del todo, bajando con el eléctrico, aquí en esta zona, ¿ven? Que es por donde pasa la arteria septal posterior. Generalmente uno corta y no sangra, pero después recuerden siempre de ir a revisar, porque después hay epistaxis de esa zona. Entonces yo siempre, después de levantar el colgajo, voy con un bipolar o con un aspirador coagulador y quemo toda la zona, todo ese borde para evitar tener epistaxis posteriores o tardías, ¿vale? Y aquí lo que les decía, nos mantenemos siempre en el hueso, con eléctrico en corte, ¿vale? Y ya ven que no es una nariz muy bonita, ¿vale? Pero bueno, esta técnica de subir el cornete para intentar quitar lo máximo posible del meato inferior. Ven que aquí no infiltré en este paciente. No infiltré porque ya estaba operado, tampoco quería generar más vasoconstricción. La mucosa se veía así, no muy fuerte, entonces preferí no ponerle vasoconstricción a esa mucosa y usar toda la capacidad de aporte sanguíneo posible para mi colgajo. Acá, en este paso quirúrgico muchas veces hay que hacerlo a ciega, hay que hacerlo sintiendo. Siempre nos quedamos debajo de la válvula de Hasner o de la salida del vaso lacrimal. Y aquí siempre me quedo en el huesito. Sí que puedo ir a rescatar un poquito esta mucosa, pero es tan despreciable eso. Y generalmente la parte anterior siempre solapas y que te queden 3 4 milímetros anterior. Entonces, eh, si dejas ese de mala calidad, van a ser esos 3 4 milímetros de mala calidad y después va a ir directamente al colgajo y te puede engañar. En cambio, si no dejas nada, no usas el vestíbulo, ya sabes que esos 4 son buenos y los siguientes son más buenos todavía para, para, para cerrar la perfo, ¿no? Vale. Y lo que les decía, aquí buscamos cabeza del cornete y aquí es lo que les dije, de arriba abajo, abajo arriba, bueno, cuando pones el anterior ya tampoco importa mucho. Pero cuando están operados hay que ir con mucho ojo y aquí es muy importante la presión, porque claro, no hay mucho soporte y te puedes ir para el otro lado. Entonces ahí sirve mucho el tacto. A mí me gusta e insisto mucho cuando la gente viene conmigo en el tacto. Hay que tener tacto para la cirugía, hay que acostumbrarse a cuánto apretar, cuánta presión poner. Y esto es súper importante y más importante que incluso que saberse la técnica quirúrgica, es tener este feeling con los tejidos y las estructuras, ¿vale? Y bueno, acá vamos limpiando, vale, vale, voy avanzando un poco. Siempre empezamos la disección de lateral a medial, vamos soltando, ¿vale? Yo tengo este bisturí, le digo el D, bisturí lenticular también se llama, pero bueno, se puede hacer con un Frier, con un Cottle, con lo que se sienta más cómodo. Al final, eh, aquí hay que trabajar con lo que uno se sienta cómodo y crea que es más hábil a nivel de la cirugía, ¿vale? A pesar que uno cree que
con el eléctrico cortas el hueso, muchas veces quedan pequeñas brillitas y mira que yo insisto, insisto y ahí siempre me queda alguna, nunca he podido lograr un corte que no me quede ninguna brillita. Eh, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Aquí sería la zona de la arteria palatina, si quisiéramos pediculizarlo de ahí. Eh, en este caso no me atreví porque generalmente cuando uno hace septoplastia y pasa por ahí, despega los túneles, eso se vuela. ¿Sí? ¿Hay muchos? Vale. Eh, y bueno, vamos haciendo la secuencia. Y esta parte acá va a estar difícil porque es donde hay septoplastia, donde hay menos soporte. Voy a ir avanzando un poquito. Vale, esta parte. Entonces, sí que siempre quedó aquí una lámina de etmoides y es muy, 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 muy frágil, como ven. Y acá, aquí ya no hay. Pero si van con cuidado y el dedo lo tienen afilado, lo pueden ir separando poco a poco y muy, muy, muy tranquilos. Ven que despego aquí, despego abajo, ¿vale? Y dejo el ángulo del septo con el suelo, lo dejo para el final, porque generalmente es la zona donde se generan desgarros. Entonces, una vez que suelto las dos partes, hago la comunicación. ¿Sí? Ven aquí lo que les decía, despegando una mucosa de la otra. Poco a poco. Yo uso mucho lentinas, en este caso con suerito solo, sin vasoconstrictor, pero ayuda mucho porque además te generan espacio y sirve para ir disecando. Voy a avanzar un poquito más. Ay, perdón, a ver si está la maniobra. ¿Ves? Y ahí lo vas subiendo y ya se te comunica eso. Y ahí lo comunicas. Y ahí ya te viene todo. Bueno, y ahí tenemos el colgajo ya libre. ¿Eh? Aquí el paciente tenía una sinequia. Aquí tenemos que liberar la sinequia. Había una sinequia. Era como una perfo media doble. ¿Vale? Pero bueno, al final, perdón, queda así. ¿Vale? Este postoperatorio inmediato, siempre cuando hay costilla y costilla vieja que se reabsorbe, los levantamos un poquito más, ¿vale? Ya es un poquito más largo plazo, pero aquí está recién operado, estaba con los puntos en una semana, si no me equivoco, de la cirugía y el resultado, no, Pepita, este paciente no lo sigo yo, lo sigue él, no me ha mandado resultado como quedó post la perfo, pero bueno, está cerrado, o sea, está reconstruido. Entonces, aquí hay una cosa importante. Necesitamos, y aquí viene también el tema de la tecnología, que nos vamos a adentrar un poco más, necesitamos realmente cerrar todas las perforaciones septales. Y yo trabajo con el grupo del Barcelona Supercomputing, donde tenemos estos modelos de fluidodinamia para entender cómo pasa el aire por la nariz y la fluidodinamia aérea nasal, ¿vale? Y vemos que en pacientes con perforaciones grandota, el wall shear stress, o sea, toda la tensión que soporta el septo es postero superior, hay una cantidad de estrés brutal, que es donde se forman las costras, el sangrado y todo esto, ¿no? Eh, pero esto es un modelo estático, ¿vale? Entonces, trabajando y decía, oye, pero es que la nariz no es estática, la nariz está la válvula y hay cositas que se mueven. Entonces, primer paso que hemos hecho es, y trabajando con ellos, y con un grupo de México también, de ingenieros, pudimos simular y darle a estos modelos de fluidodinamia el movimiento y la deformación de la válvula nasal. Y vemos que sin deformación
la disposición de las partículas que se asocia a los flujos de aire es de una determinada manera, pero cuando deformamos la válvula vemos que la deposición es totalmente distinta y cambia cómo se distribuye el paso de aire por la nariz, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a entender y a veces podemos decir que pacientes con afectaciones y perforaciones de toda la válvula nasal, con perforaciones, esto por cocaína, evidentemente, la arreglamos solo la estructura y la arquitectura nasal y mejoramos esta zona de la válvula y hay una mejor fluidodinamia mejorando la arquitectura nasal, no es necesario cerrar la perforación porque generamos flujos que siguen siendo un poco turbulentos, pero más laminares, no dan tanta costra, no dan tanta turbulencia, no generan wall shear stress, menos corrosión, menos sangrado. Y con esto ya es suficiente, no hay que complicarse tanto la vida de este paciente, por ejemplo, cerrar la perforación, hacerle la rinoplastia y agregar más cirugías a una cirugía que ya es compleja, ¿vale? Esta paciente la operamos, está el resultado del año, está súper contenta, sigue con su perforación de 3,5, si no me equivoco, pero no tiene síntomas, o sea, de perforación. Está contenta y es suficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Esto es el nudo que hago yo, que tiene un nombre japonés que ahora no me acuerdo, que los que son pescadores lo conocerán, que es para hacer los puntitos dentro de la nariz, que es un punto corredizo, y es muy fácil. eh, Y aquí, como ha quedado grabado, ya lo ven ahí, pero la idea es que el punto corredizo te evita meter el porta dentro de la nariz y ya estirando solo un cabo, baja todo esto bien. Ya. Yo uso siempre este punto cuando hago puntos dentro de la nariz. Va súper bien, ¿vale? Esto es lo que ahora se ha popularizado. Esto se le ocurrió a un reci en el clinic. Estábamos haciendo que una cirugía me dijo, oye, ¿por qué no rebates los bordes? Ahora no me acuerdo cómo se ha popularizado el nombre, pero rebate los bordes y realmente los quitas para generar superficie cruenta y lo dejamos hacia el otro lado. Reducimos el diámetro de la perforación tenemos superficie eh, más superficie cruenta para apoyar el colgajo, ¿vale? Esto tiene una ventaja con la doctora Van Gerven de Leuven, que ya hace muchas perforaciones septales, lo está haciendo, y me ha dicho que sobre todo en climas secos o más fríos, tiene una ventaja que siempre el lado contralateral de la perforación, en que está expuesto el pericondrio o periostio, no hay una bueno, no hay mucosa nasal que regenere esto, ¿vale? Siempre queda un epitelio estratificado, pero no hay producción de mucosidad y siempre hay, si se fijan, siempre hay un poquito de más sequedad en esa zona. En pacientes en climas más, aquí en Barcelona no afecta tanto, en climas más fríos, más secos, al rebatir esto, le estamos dando mucosa nasal al lado contralateral y reducimos esta sensación y esta sequedad. Y esto va fenomenal, ¿vale? Este es un vídeo cómo hacerlo, pero bueno, no, es rebatir los bordes. En honor al tiempo voy a ir un poquito más rápido. Los invito a todos. El 28 de noviembre vamos a hacer cirugía en vivo de perforación septal y rinoplastia. Vamos a hacer transmisión en vivo. Están invitadísimos. Creo que en julio van a salir las inscripciones, así que invitadísimos a que participen y que se compren un Poloro y para ver las cirugías. Y si quieren contactarme, estos son mis datos y encantados de ayudarlo y muchas gracias por todo. Excelente, Cristóbal, muchísimas gracias por la charla, la verdad que estuvo excelente. Este, bueno, la verdad que muy interesante. Quería antes de empezar las preguntas, hacer este, resaltar dos datos que dijiste que me parecieron, que me